¿Qué pasa en relación con el papel de los sujetos procesales? Y así como el juez tiene unos deberes y unos poderes, porque el Código Penal de Proceso se los amplió, uno le da una lectura a ese artículo 42 de la Ley 1564 y amplió todo el espectro de los poderes. Poderes de decisión, poder de instrumentación, poder de coerción, los poderes disciplinarios. Pero a las partes también les hizo extensivos unos deberes. Porque es que el proceso es de todos, el proceso no es solamente del Estado, es responsabilidad de las partes. Y hay algunos aspectos de los que voy a enfatizar del por qué considero que este modelo va a impactar positivamente la nueva realidad, y es que las partes tienen, repito, bajo la perspectiva de lo que se conoce como los deberes de lealtad, probidad y buena fe, un verdadero comportamiento procesal que se espera de unos verdaderos sujetos procesales, en función de lo que la misma Constitución Política Colombiana denomina el deber de colaboración con la Administración de Justicia, artículo 95, numeral séptimo de la Constitución. Por lo tanto, los abogados tienen que llegar con otro chip a la audiencia, porque la misma Constitución le está indicando deber de colaboración. Cualquier actividad dilatoria deberá ser no solamente resaltada por el juez, sino sancionada. Y muy seguramente la compulsa de copias puede ser una dinámica muy interesante para frenar ese impulso que a veces mueve a los abogados que creen que dilatar la actuación es una estrategia de defensa. Y lo voy a decir por qué no es una estrategia y qué remedios trae el Código. Un remedio importante, ayer lo planteaba el profesor Marco Antonio, ayer Octavio, y lo reafirmaba Marco Antonio. La decisión se tiene que adoptar una vez escuchados los alegatos de las partes, y esa tal vez constituye el escenario más complejo, especialmente en aquellos litigios que se tornan complicados desde el punto de vista de la naturaleza del derecho que se está debatiendo, pero el mismo artículo le da la solución, el 373 le da la solución al juez. Si la complejidad del asunto amerita, lo podrá adoptar la decisión por escrito dentro de los 10 días siguientes y anunciar el sentido del fallo. Quedó abierto el debate de si el sentido del fallo es o no vinculante, ayer lo dijo Octavio, hay dos posiciones, algunos que decimos que sí, otros que dicen que no, pero ahí está planteado el argumento. Y bajo esa perspectiva, ¿qué le exige entonces a las partes? El deber de comportamiento. El artículo 280 trae un mecanismo que sin lugar a dudas va a constituir una herramienta clave para evitar esas maniobras dilatorias. El juez en todos los casos deberá en la sentencia pronunciarse respecto al comportamiento procesal asumido por las partes y deducir de ese comportamiento indicios graves. Pero voy más allá. Hay un cambio radical en la manera como se concibe la prueba. Esto es bien importante que lo tengan presente, porque es que el tema del despliegue de la actividad probatoria no es un problema que le corresponde al juez, le corresponde a las partes. Y miren lo que trae, los remedios procesales que trae el Código para ese deber de colaboración. Uno, la prueba documental la tiene que aportar las partes, no el juez. El juez no está para requerir oficios para que sean allegados por eso. Son las partes las que tienen que allegarlos y que hubieran podido haber obtenido por vía del derecho de petición, es decir, tienen que garantizar la fuente de prueba. Dos, las partes tienen que garantizar la comparecencia de los testigos, el apoderado, de los testigos, de los peritos y de sus propias partes para las diligencias. ¿Y por qué? Básicamente porque se generan unas consecuencias procesales de orden probatorio que se reducen a 6 aspectos. Uno, ¿qué pasa si el abogado no contesta la demanda en debida forma? Por ejemplo, frente a un hecho que afirma que no es cierto, que no le consta, tiene que explicar el porqué. Segundo, ¿qué pasa si para el interrogatorio de parte no acude el abogado ni la parte? Se considera como una confesión ficta ese comportamiento procesal, cuando no justifica su inexistencia. ¿Qué pasa cuando entorpece la actividad del perito? Se considerará confesión ficta o presunta. ¿Qué pasa cuando la inspección judicial entorpece el desarrollo normal de la diligencia? Confesión ficta. Cuando hay oposición injustificada a la exhibición de documentos, confesión ficta. O más aún,
cuando convocado a la audiencia inicial no concurre y no justifica su inasistencia. Es decir, cambia radicalmente el concepto de cuál es el papel o función que debe cumplir en punto de esta actividad. Concluyo diciendo, dado que el tiempo corre apresuradamente a estas alturas del partido, una cita de Ángel Osorio en su magnífica obra El alma de la toga. Decía el maestro, y esto tiene que ver un poco con el bullying a que fui sometido por el presidente del Instituto Colombo Panameño. Estimado Abelito, es que la oralidad supone también mirar a los ojos a los interlocutores, y por eso estaba mirando a los ojos a la doctora. Decía el maestro, es también propio de la naturaleza que la palabra hablada refleje situaciones de ánimo que en la escrita se disimulan u ocultan fácilmente. Un pliego de papel no permite adivinar la verdadera posición íntima del escritor. En la oración hablada, prontamente se conoce al embustero, al maniático, al execrado, al incomprensivo, al intransigente. Suele decirse que el papel lo soporta todo. El papel no se sonroja, decía el maestro Calamandrei. De nosotros depende enfrentar esa realidad que muy seguramente, como aconteció en Colombia, aquí en esta bella ciudad será una realidad próximamente. Muchas gracias por la atención. Muy amable.